¿Qué harías si descubrieras que tu esposo tuvo una aventura y ahora la mujer que lleva a su hijo está justo frente a ti? Me quedé congelada frente a la expresión engreída de Jasper mientras la mujer a su lado hacía alarde de su vientre hinchado. Mi corazón latía con fuerza, el peso de la traición me aplastaba. Había esperado que este día nunca llegara, pero ahora era innegable. Irrumpí en el dormitorio, agarré los papeles del divorcio y se los entregué. Fírmalo, dije fríamente. Lo presentaré mañana. Jasper miró los papeles confundido y avergonzado, pero no me importó. Este era el final. Una mujer visiblemente embarazada, con su vientre de 9 meses, estaba frente a mí, y apenas podía soportar la idea de enfrentarlo. Me quedaba la abrumadora realidad de que criaría a este bebé sola mientras me recordaban constantemente su vientre hinchado. Jasper, sin embargo, me miró con desdén, una expresión de suficiencia en su rostro, como si hubiera estado esperando este momento. Aunque sabía que esto sucedería, el aguijón todavía dolía. Sin dudarlo, irrumpí en mi habitación y regresé con los papeles del divorcio. Se los entregué a Jasper, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Miró los papeles en estado de shock. ¿Qué es esto, de repente? Fue tu idea, respondí fríamente. Solo fírmalo rápidamente. Lo presentaré mañana. Su rostro se sonrojó con una mezcla de ira y vergüenza mientras procesaba mis palabras. Mira con atención, le advertí. Haré que te arrepientas de cómo me has tratado y me has menospreciado. Mi nombre es Fénix, tengo 27 años y he sido ama de casa durante los últimos 2 años. Solía trabajar en una compañía de telefonía móvil, y ahí es donde conocí a Jasper cuando tenía 25 años. Él era mi jefe y rápidamente nos acercamos. Lo que comenzó como admiración profesional se convirtió en amor, y 1 año después nos casamos. Jasper, 3 años mayor que yo, siempre había sido alguien en quien podía confiar, especialmente al principio de mi carrera. Su guía era clara y la apreciaba más de lo que podía decir. Nos hicimos buenos amigos, a menudo salíamos a cenar y compartíamos momentos fuera del trabajo. Cuando me invitó a salir, estaba eufórica. Se sentía como un sueño hecho realidad, especialmente porque nunca antes había tenido una relación. Siendo honesta, siempre me habían interesado más los personajes de dibujos animados que los hombres reales, por lo que las citas nunca fueron algo que busqué. Ver a mis amigos de la escuela secundaria y la universidad casarse solo aumentaba la presión que sentía. Cuando Jasper entró en mi vida, decidí que él sería mi primer y último amor. Así que cuando empezamos a salir y nos casamos 1 año después, estaba en las nubes. Jasper era guapo y querido, especialmente por las mujeres del trabajo. Estaba orgullosa de ser su esposa y disfrutaba de los buenos deseos que recibíamos de todos. Era una época feliz y nunca imaginé los desafíos que se avecinaban. El día después de que registramos nuestro matrimonio, le pregunté nerviosamente a Jasper, ahora que estamos casados, esperas que deje mi trabajo, ¿verdad? Su respuesta me tomó por sorpresa. Siempre he querido que mi esposa se centre únicamente en los asuntos del hogar. No te preocupes por el trabajo, puedo mantenernos, dijo. Pero nunca mencionaste esto antes, respondí, tratando de procesar su repentina solicitud. Nunca habíamos hablado de esto antes de nuestro matrimonio. Había aceptado el trabajo basándome en el consejo de mi padre, y la idea de renunciar sin ninguna discusión se sentía mal. Quería explicarme, pero la mirada silenciosa de Jasper me detuvo en seco. Debería habértelo dicho antes, pero ya es demasiado tarde, dijo. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar. Yo me encargaré de la transición. La repentina noticia me golpeó con fuerza, dejándome mareada y abrumada. Pero la decisión de Jasper era definitiva, y como mi antiguo jefe, no sentí que tuviera voz ni voto. Dejé mi trabajo sin una despedida adecuada, comprometida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Me concentré en las tareas del hogar, haciendo todo lo posible para cumplir con las expectativas de Jasper. Cocinaba sus comidas favoritas, esperando algún reconocimiento, pero su silencio me hacía anhelar incluso el más mínimo reconocimiento. Había sacrificado mi carrera, pero sentía que era invisible en nuestro matrimonio. Un día le pregunté, ¿está limpia mi chaqueta? Tengo una reunión importante mañana. Sí, por supuesto, respondió, mostrando su lado anticuado y autoritario.
Me recordé a mí misma lo afortunada que era de estar casada con él e intenté cumplir con sus expectativas. Sin ingresos personales, dependía de Jasper para todo. Nuestra relación a menudo se sentía más como la de un jefe y un empleado que la de un esposo y una esposa. Pero en general, nuestra vida matrimonial era relativamente tranquila. Un día me enfermé y no pude levantarme de la cama, me sentía demasiado débil para hacer las tareas del hogar. Planeé ponerme al día siguiente. Jasper entró en la habitación con aspecto enojado y exigió: ¿Qué estás haciendo? Levántate y haz algo de comer, mientras me quitaba la manta de una patada. Le expliqué: lo siento, no me siento bien. En lugar de comprender, Jasper frunció el ceño y dijo: no trabajas y estás acostada solo porque estás un poco enferma. Patético. Me sorprendió que insistiera en las tareas incluso cuando estaba enferma. Nunca esperé que fuera así antes de casarnos. Tal vez debería haberlo notado, pero fue demasiado. Terminé haciendo las tareas mientras lloraba. Unos días después, me di cuenta de que había perdido mi periodo y sentí una oleada de pánico. Fui a la farmacia y compré una prueba de embarazo, que resultó ser positiva. Rebosante de alegría, lloré lágrimas de felicidad y decidí contárselo a Jasper tan pronto como llegara a casa del trabajo esa noche. Jasper llegó a casa después de la medianoche, oliendo fuertemente a alcohol y tambaleándose mientras caminaba. Me sorprendió lo borracho que estaba, especialmente porque no me había avisado. A pesar de haber preparado la cena y querer compartir la noticia de mi embarazo, decidí contárselo de inmediato. Mi emoción pudo más que yo y compartí la noticia con mi esposo ebrio. Todavía no he visto a un médico, así que no está confirmado, dije, tratando de compartir nuestra emocionante noticia. Pero el rostro de Jasper se oscureció cuando respondió: ¿un niño? ¿Qué has hecho? Su tono era más frío y severo de lo que jamás había escuchado. No quiero un niño. Esto es lo peor. Si lo vas a tener, tendrás que cuidarlo tú sola. Sus duras palabras me conmocionaron. Se desvistió enojado y fue al baño. No podía entender por qué estaba siendo tan irresponsable con nuestro bebé. La felicidad que había sentido momentos antes fue reemplazada por una profunda tristeza. Nunca había dicho que no quería hijos antes. No habíamos estado usando anticonceptivos, así que asumí que ambos queríamos una familia. Mientras colgaba la chaqueta de Jasper y estaba a punto de llevar su camisa a la lavandería, noté algo en el bolsillo. ¿Qué es esto? Era un trozo de papel que al principio parecía un recibo. Estaba a punto de tirarlo, pero luego vi el nombre del lugar. ¿Es este un motel? Mi mano temblaba cuando me di cuenta de que, de hecho, era un recibo de motel. Este descubrimiento me conmocionó profundamente. Me pregunté por qué Jasper se comportaría de esta manera. Se supone que el matrimonio se trata del amor entre dos personas, especialmente porque solo habíamos estado casados por poco más de un año. Había pasado años soñando con relaciones románticas, pero nunca había experimentado una realmente. No podía aceptar de inmediato esta dolorosa verdad, pero la idea de la infidelidad comenzó a tener sentido. ¿Eran ciertas todas mis dudas sobre que él me usaba como sirvienta mientras amaba a otra persona? ¿Era esta la razón por la que reaccionó tan duramente a la noticia de mi embarazo? Mientras luchaba con estos pensamientos inquietantes, una abrumadora ola de náuseas me golpeó y no pude evitar la sensación de que algo andaba profundamente mal. Empezó a encajar. Jasper tenía una amante en mi antiguo lugar de trabajo, y tal vez se había casado conmigo no por amor, sino por la estabilidad que le proporcionaba. Cuanto más lo pensaba, más todo parecía tener sentido, como si la línea entre la realidad y mi imaginación comenzara a difuminarse. Aún así, no podía ignorar las cosas crueles que había dicho cuando le conté sobre el embarazo. Decidida a descubrir la verdad, comencé a reunir pruebas de la infidelidad de Jasper. Su comportamiento frío hacia mí dejaba en claro que resentía el embarazo. A pesar de que sufría de náuseas matutinas, comía a propósito alimentos con olores fuertes a mi alrededor, todo mientras criticaba mis tareas del hogar y me hacía repetir las tareas. La tensión en mi cuerpo y mi corazón era insoportable, pero estaba resuelta. Tenía que encontrar la verdad. Jasper era posesivo con su teléfono, nunca lo dejaba desatendido, incluso lo llevaba al baño. Cada vez que intentaba colarme en su habitación, siempre estaba impecablemente ordenada, sin nada fuera de lugar.
En el trabajo era igual de meticuloso, su escritorio siempre estaba impecable. Atraparlo en el acto parecía casi imposible. Rebusqué en sus bolsillos en busca de recibos o cualquier indicio de evidencia, pero cada búsqueda resultó vacía. Pensé en contratar a un detective privado, pero no tenía los fondos para eso. Mientras estaba sentada allí, perdida en mis pensamientos, sonó mi teléfono, una llamada inesperada de mi padre, que rara vez se comunicaba conmigo. «Hola, soy papá». «¿Cómo estás?», preguntó, su voz firme. Me sorprendió saber de él. Siempre estaba tan ocupado. «Papá, ¿qué pasa?». «¿No estás abrumado con el trabajo?», respondí, confundida por su repentina llamada. «Mis empleados han estado manejando las cosas bien, así que no estoy tan ocupado», dijo. Como CEO de una empresa en Canadá, mi padre siempre había sido un adicto al trabajo. No tenía muchos recuerdos de la infancia de pasar tiempo con él, pero siempre respeté su dedicación. Me pregunté por qué llamaba ahora. Entonces, ¿qué pasa?, pregunté, esperando que me explicara. Lo que dijo a continuación me dejó atónita. ¿Es eso realmente cierto?, pregunté, tratando de procesar la impactante noticia. Sí, no soy del tipo que miente. Necesito que confíes en mí, me aseguró mi padre, sintiendo mi incredulidad. Me senté en silencio, todavía conmocionada por lo que había aprendido. Pero a medida que absorbía la información, una sensación de alivio me invadió. Gracias, papá. Haré lo mejor que pueda, dije, mi voz firme con gratitud antes de terminar la llamada. Finalmente, mi investigación estaba dando resultados, y aunque sentía una mezcla de alivio y enojo, la tensión con Jasper seguía aumentando. A pesar de mi embarazo, su distancia emocional solo alimentaba mi resentimiento hacia él. Pasaron los meses y nuestra relación siguió tensa. Entonces todo se derrumbó. A medida que me acercaba a mi 9º mes de embarazo, vivía con miedo constante, tratando de evitar a Jasper y llevando una vida tranquila y aislada. Una noche, como de costumbre, estaba sirviendo la cena. Jasper llegó a casa y nos sentamos a comer. Pero mientras comía tranquilamente mi comida, Jasper de repente golpeó su tenedor contra la mesa. «¿Qué es esto?». «No tiene sabor», gritó, tirando la comida que había preparado cuidadosamente al suelo. Estaba conmocionada, incapaz de comprender su repentino arrebato. Mi frustración hirvió mientras veía mi comida desechada sin pensarlo 2 veces. Jasper se quejó de que mi cocina se había vuelto insípida últimamente, pero había estado tratando de preparar comidas más saludables para ambos durante mi embarazo. Si no le gustaba el sabor, podría haber agregado sal, pero no había necesidad de tirarlo al suelo. Justo cuando estaba a punto de hablar, Jasper se burló, su voz goteando crueldad. «No quiero una mujer con un vientre como un monstruo. Tendrás que criar al niño tú sola», espetó, una sonrisa cruel torciendo su rostro. Había temido que este día pudiera llegar, aunque había esperado un resultado diferente. Rápidamente fui a mi habitación, agarré algunos documentos y regresé para mostrárselos a Jasper. «Aquí están los papeles del divorcio», dije, empujando los documentos hacia él. Jasper parecía aturdido y preguntó: «¿Qué diablos es esto, de repente?». «Bueno, fue tu idea. Solo fírmalo rápidamente». «Lo presentaré mañana», dije. Había estado pensando en el divorcio desde que sospeché de la infidelidad de Jasper. Con un bebé en camino, no estaba segura de si podría arreglármela sola, pero ahora tenía un nuevo plan. Mi determinación pareció enojar a Jasper, su rostro se puso rojo de ira. «Solo espera, te haré arrepentirte de cada momento en que me menospreciaste y trataste de controlarme». «¿Crees que puedes arreglártelas sin mí?». «Tendrás un bebé que cuidar y te arrepentirás», amenazó. Me mantuve firme e inquebrantable. «Estaré bien, no te preocupes por mí», le aseguré. Tal vez molesto por mi resolución, Jasper agarró los papeles del divorcio y comenzó a llenarlos. «Aquí tienes. Si esto es lo que quieres, es tuyo», dijo. «Gracias», respondí. Jasper probablemente no pensó que realmente lo haría, ya que me entregó los papeles sin mucho alboroto. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio y me fui de la casa. Sabía que se sorprendería cuando llegara a casa del trabajo y me encontrara fuera. Después de eso, me mudé a la casa de mis padres.
Mi padre había regresado a los Estados Unidos desde Canadá y me sugirió que me quedara con ellos. Fue la decisión correcta para mí, ya que estaba harta de la vida con Jasper. Estaba profundamente agradecida con mi padre por su apoyo. El día que dejé nuestra casa, Jasper me llamó 3 veces, pero ignoré cada una. Finalmente, dejó de llamar. Se hizo evidente que yo significaba muy poco para él. Probablemente estaba feliz con su amante e incluso podría estar planeando volver a casarse. Decidí seguir adelante sin Jasper. 6 meses después, tuve un bebé que nació sano y vivía feliz con mis padres. Mientras disfrutaba de esta vida pacífica, Jasper me volvió a llamar. Al principio ignoré sus llamadas, pero después de que persistió, no tuve más remedio que contestar. Hola, ¿qué quieres ahora?, pregunté, cansada de sus llamadas. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estabas en ese programa? ¿Y desde cuándo eres hija de un CEO con millones de dólares? La voz de Jasper era una mezcla de sorpresa y enojo. Resultó que había visto un programa de televisión sobre el estilo de vida de mi familia, que se emitió después de que me mudé de regreso a la casa de mis padres. Después de regresar a su casa, me había contactado una estación de televisión ansiosa por presentar a mi padre, el CEO de una importante empresa tecnológica global. El programa destacaba el lujoso estilo de vida de las familias de los CEO y filmaron en nuestra casa, hablando de la riqueza de nuestra familia, que se estimaba en alrededor de $10 millones. Nunca imaginé que Jasper vería el programa, pero el alcance de la televisión era más poderoso de lo que pensaba. Ah, y por cierto, no mencioné que heredé $40 millones, por lo que pude divorciarme de ti, dije con indiferencia. Mi padre me había contado sobre esta herencia y me dio la confianza para vivir libremente incluso después de dejar a Jasper. La reacción de Jasper fue inmediata y furiosa. ¿Qué? Eso es injusto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mitad es mía, ¿verdad? Dame el dinero ahora. Me mantuve tranquila, respondiendo, justo como sospechaba, después de ver el programa, todo en lo que te concentras es en obtener dinero de mí. Los regalos de los padres no cuentan en la división de bienes. Y no olvides tus propias acciones, Jasper. Jasper parecía confundido, preguntando, ¿de qué estás hablando? He terminado con tu ira, Jasper, dije, mi voz firme. Me llamaste, ya deberías saberlo. No puedes culparme por lo que hiciste. Engañaste, ¿no? Con tu nueva esposa, que es una empleada subalterna en tu empresa. La estabas viendo incluso antes de que estuviéramos casados. El rostro de Jasper palideció por la sorpresa cuando se dio cuenta de que sabía la verdad. Finalmente tenía la ventaja. Pensaste que no me enteraría, continué. Mi padre tiene muchas conexiones en tu empresa. Uno de ellos me contó sobre tu aventura. No lo he mencionado hasta ahora, pero exigiré la manutención de los hijos, declaré. Jasper, todavía en negación, trató de discutir. Deja de bromear. ¿Por qué debería pagar la manutención de los hijos? Es tu culpa por quedarte embarazada sola y no mantenerte al día con las tareas del hogar. Es tu culpa. Estaba atónita. ¿Cómo podía todavía echarme la culpa y negarse a asumir la responsabilidad de nada? No podía creer que alguna vez hubiera estado casada con alguien tan irracional. Estaba claro que había tomado la decisión correcta al dejarlo. Jasper, estoy en bancarrota. Mi esposa gastó todo mi dinero y ahora estoy endeudado, se lamentó. Pero no me conmovieron sus lamentables súplicas. Su negativa a reconocer sus errores solo alimentaba mi ira. No tenía intención de volver a tratar con alguien como él. Agarrando mi teléfono con fuerza, me preparé para terminar la conversación. ¿De qué estás hablando?, espeté. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? No quiero volver a tratar contigo. Haré que mi abogado se encargue de la manutención de los hijos. No me vuelvas a llamar y ya no verás al niño. Adiós. Colgué rápidamente, mi frustración hirviendo. Bloqueé el número de Jasper, respiré hondo y sentí una sensación de alivio que me invadió. Finalmente había terminado. No tenía intención de dejar que volviera a perturbar mi paz. Justo cuando exhalaba, escuché a mi bebé llorar desde la otra habitación y corrí a consolarlo. Resultó que Jasper comenzó a pagar la manutención de los hijos cada mes.
Un ex colega mío me dijo que la nueva esposa de Jasper era una gran derrochadora y que había terminado usando deudas para cubrir sus gastos de manutención. Aparentemente, había esperado obtener una parte de mi herencia contactándome, pero como no le di dinero, ahora estaba luchando con gastos que excedían con creces sus ingresos. Parecía que su vida se estaba desmoronando. Solo había comenzado a buscar un nuevo trabajo después de dejar el anterior, lo que solo se sumó a sus problemas financieros. Escuchar todo esto no me provocó ninguna simpatía. Sentí que obtuvo exactamente lo que se merecía. Sus duras palabras, su comportamiento frío y su traición nunca serían olvidados. Mientras tanto, yo vivía una vida pacífica con mis padres y mi bebé, libre de preocupaciones financieras. Me sentía emocionada por el futuro, especialmente porque mi padre había mencionado pasarme la empresa. Estaba lista para trabajar duro y aprovechar al máximo este nuevo capítulo de mi vida. Pero a medida que pasaban los días, no podía evitar preguntarme, ¿era este realmente el final de todo? ¿Simplemente me estaba alejando de un matrimonio roto o estaba reclamando mi vida de alguien que nunca me respetó de verdad? Mirando hacia atrás, es difícil no sentir una sensación de orgullo por lo lejos que he llegado. La negativa de Jasper a asumir la responsabilidad de sus acciones, su arrogancia y su absoluta falta de empatía, todo condujo a una verdad innegable: había tomado la decisión correcta. Alejarme de él no se trataba solo de escapar de una relación tóxica, se trataba de dar un paso hacia un futuro en el que pudiera recuperar el control, sanar y construir una vida mejor para mí y para mi hijo.